Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Conduce Hugo Covarrubias con la participación de Camilo Mirosevich. Hola a todos y a todas, ¿cómo están, queridos auditores de Libertad de Palabra? Acá en el 107.1 FM Estéreo, en el corazón de Santiago. Estamos muy contentos, es un día, estos días ha estado bien helado, pero con el solcito de invierno, ese solcito que no calienta mucho, pero muy contento. Quiero saludar primero que todo a nuestros periodistas que hacen posible la parrilla programática de acá de la radio U Central. Ahí está Francisco y David, un saludo ahí están tras bambalinas y un aplauso para ellos porque son los que nos ayudan y hacen posible que la radio siga funcionando. También saludar, hoy día no voy a estar con mi gran amigo conductor Camilo, que quiero contarles que hoy día en la universidad andan autoridades inaugurando la ¿cómo se dice? La ampliación del campus de Coquimbo. Así que realmente esa universidad ha crecido demasiado la de Coquimbo. Pero siempre tenemos gente, amiga, colegas, profesores que están invitados, y hace mucho tiempo yo quería invitar a este profesor, pero siempre anda volando por los aires, viajando. Y ahora lo hemos encontrado en Chile, así que les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Con ustedes, el profesor abogado Silvio Cuño. ¿Cómo está, Hugo? Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno volver para acá, es como cuarta o quinta vez que vengo. No sé de qué vamos a hablar, así que te dejo a ti la pelota, pero yo muy contento de estar aquí contigo y te traje un regalo. Muchas gracias, estamos contentos de que estés acá, porque también tú eres una parte importante de nuestra facultad y a la vez también un investigador que queremos contarnos también, que nos cuente un poco también tu línea que estás investigando. Ya llevas varios años ya ganándote un proyecto de investigación y también que ha tenido mucho éxito un libro también que has publicado hace muy poco, ¿cierto? Sale hace muy poco. Hace 2 años ya, ¿no? Sí, el tiempo pasado rápido. Pasa rápido, ¿ah? Sí, pues aquí te lo traje de regalo. Muchas gracias, muéstramelo a la cámara aquí para que también lo puedan adquirir en librerías, ¿cierto? Ahí está, Abogado Defensor. ¿Ya? Que no es un libro jurídico, es una novela, entonces tiene una diferencia con el trabajo más bien académico. Esto es una cuestión lúdica. Lúdica, mira, pero lo quiero por supuesto, ahí le vamos a hacer firmado, así que miren, ya tengo a mi amigo torero. Como diría Felipe, ¿te acuerdas de Felipe David? No me diría el Hugo, ahí con el canje, ¿ah? Siempre decía Hugo, siempre va a todas partes. Siempre gana. Gana. Siempre gana, así nunca empata. Un saludo a Felipe, a donde esté mirándonos, ¿cierto? En otro plano, digamos. Ah, cierto, sí, Felipe, me acuerdo de él, pucha. Claro, que estaba ahí atrás. Me acuerdo perfectamente. Y él siempre decía, Hugo, siempre el Hugo, ahí su canje y todo. Como la Shakira, facturando. Facturando, el Hugo no llora, solo factura. O llora y factura. Y llora y factura, ambas cosas, ¿cierto? Y contarte también, bueno, quería preguntarte un poco de eso, también un poco tu mirada también hoy día que estamos en un año bien complejo, ¿cierto? Generalmente es complejo los años cuando estamos en época de elecciones porque salen todos los candidatos, claro. ¿Cierto? A tirar toda la carne a la parrilla para los carnívoros o los vegetales a la parrilla para los veganos. Porque hay que incluir a todos y a todos. Así que Y lamentablemente no tenemos una política muy buena, muy decente en nuestro... Ya, mira, sí. Ese es un tema importante porque, ojo que siempre podría ser peor. Efectivamente los años de campaña, o años de elecciones mejor dicho, son particularmente complejos porque no se legisla con mucha... Por lo menos yo voy a hablar de mi materia, que es Derecho Penal. Claro. No se legisla con responsabilidad porque se legisla de cara a las elecciones. Entonces es muy fácil caer en el populismo.
y sobre todo el populismo penal, porque hoy día Chile, por ejemplo, es un país, es curioso porque Chile es un país seguro si lo comparamos con los demás vecinos del continente, es decir, tenemos menos homicidios que Argentina, que Colombia, que Perú, que Brasil, menos robos, menos violencia en general. Sin embargo, Chile es el país con más miedo. Entonces, como existe miedo, aquí surgen dos problemas distintos. Por una parte está el problema del delito, que es un problema real, al que hay que hacer frente, hay que tener políticas públicas con cierta mira de mediano y largo plazo. Y por otra parte está el miedo al delito, como una situación distinta, que no necesariamente se vincula al delito, y yo siento que se legisla mucho de cara al miedo al delito, es decir, no queremos resolver el problema del delito, sino que queremos dar respuestas para esta gente asustada. Y las respuestas a una sensación, primero, no resuelven el problema y a veces lo agravan. Por ejemplo, la respuesta que ha dado Chile en los últimos 30, 35 años ha sido aumentar el encarcelamiento de manera progresiva, aumentar las leyes penales, y este mismo gobierno ha sido un gobierno súper populista, es un gobierno que se jacta de ser el gobierno que más proyectos de ley en materia de seguridad ha impulsado y que se han promulgado en este gobierno, y eso es súper irresponsable porque dicen, hemos sido los que más proyectos de ley en materia de seguridad hemos promulgado, pero no dicen qué impacto ha tenido. Es decir, porque si yo promulgo más leyes y sanciono con más pena los robos, el tráfico, la tenencia de armas, y siguen aumentando el número de tráficos, robo y tenencia de armas, no estoy leyendo la señal de que estas políticas públicas no funcionan. Claro. Pero porque lo importante parece que no es que funcionen para el delito, sino que funcionan para tranquilizar a una sociedad asustada. Parto por ahí porque ese quizás es un contexto muy importante, especialmente en tiempo de elecciones, y muy importante porque yo creo que hay que ser muy crítico con las formas en que se ha hecho política pública en materia criminal y de manera transversal. Y en estos puntos hay que ser bien claro porque el Partido Republicano, al Frente Amplio, pasando muchas veces también por votos del Partido Comunista, la exconcertación, todos votan igual, pues. La Agenda Corta 1 de Bachelet del 2008, la Agenda Corta 2 de Bachelet del 2016, la Ley Emilia, todas estas leyes punitivas y todas estas porquerías de leyes que se han promulgado en el último tiempo han sido promulgadas en forma transversal y son leyes que no resuelven los problemas, sino que muchas veces los agravan. Y eso también te quería preguntar tú, y son como abogado, porque a mí, no sé, pues en España me preguntaban muchos amigos, oye, ley que hacen y ley con nombre, ¿no? Yo creo que eso está, no sé, sí. ¿Por qué pasa eso? O tu opinión. No, sí, eso está estudiado. ¿Sí? Interesante, porque al fin y al cabo como que, no sé, como que... No, tengo una opinión, pero quiero escuchar primero. Mira, es que, a ver, en España no existen muchas leyes con nombre y apellido, en Italia tampoco, en Francia tampoco, en Estados Unidos hay muchas. Y eso es un problema. Es un problema que uno puede detectarlo rápidamente porque la ley se define como una norma general y abstracta. Entonces que una ley tenga nombre ya nos dice, a ver, parece que no es tan general y abstracto. Pero particularmente donde existen leyes con nombres son las leyes con nombres de víctimas. Claro. Y eso de alguna forma lo que representa es la reaparición de la víctima en el conflicto penal. Porque el conflicto penal, que en su origen es un conflicto entre particulares, es decir, tú me robaste algo, yo voy y lo recupero, o tú mataste a mi hermano, yo voy y te mato a ti, que es el conflicto como natural. En un momento el Estado dice, no podemos tener el problema así, yo Estado expropio la violencia y soy yo quien ejerce las penas, y el conflicto se traspasa de ser un conflicto entre dos particulares a un conflicto que el Estado confisca, y por lo tanto es un conflicto entre un particular que comete un delito y el Estado que castiga. Esa es como la estructura de un derecho penal moderno. Y la reaparición de la víctima tiene que ver con con una forma antigua de esta supuesta resolución del conflicto, donde parece que el conflicto es entre víctima y delincuente. ¿Y cuál es el problema? Primero que estamos volviendo atrás, y estamos volviendo atrás porque obviamente para la víctima nunca va a ser suficiente el castigo, sino que pueden romperse todos los límites de proporcionalidad, etcétera. Y de alguna forma porque no es la víctima quien está llamada a hacer justicia, porque precisamente por su rol de víctima siempre va a querer penas mucho más graves de lo que sean las merecidas, atendiendo a desvaloraciones sociales. Y en Chile tenemos varias así, pues. Y cada vez vamos a tener más leyes con nombre y apellido. Y son leyes que, de hecho, si uno las analiza con cierta pretensión científica, uno rápidamente se da cuenta que son leyes que están mal hechas y que son desproporcionadas. Por ejemplo, la ley Emilia. Yo lamento muchísimo, y me imagino que todo el mundo lamenta muchísimo que una niña muera porque un señor borracho maneje y la mata. Terrible. Y muchas más Emilia han pasado. Y claro, y van a seguir pasando, y es lamentable. Y tenemos que ser responsables y tener políticas públicas que disminuyan el manejo de esta ebriedad.
y existen mecanismos. Nosotros podemos diseñar políticas públicas que influyan en eso. Pero la ley Emilia llegó a niveles tan absurdos de exigir la cárcel efectiva de toda persona que maneje en estado de ebriedad y produzca una lesión grave. Parece coherente, pero mira, lo vamos a explicar con un ejemplo gráfico. Supongamos que después de este programa nos vamos a tomar pisco sour. Yo sé que tú eres un gran un gran amante del pisco sour, obviamente, y aparte lo preparáis bien. Y nos tomamos 3 pisco sour. Me siento seguro contigo, si no te voy a dar la Monsalve. Claro, ya, mira, fui a probarlo el otro día, dije a un amigo, llévame a probar el pisco sour para ver por qué le echaron la culpa a este brebaje ancestral. Ya no, el tema es que nos tomamos 3 pisco sour y yo te digo, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la calle Pericles, me voy a quedar por ahí, me podéis llevar, y tú me acercás a la calle Pericles, cerca ahí de tu casa, y chocamos, pero un choque despacito. Y fruto del choque yo me fracturo un tobillo. Nada grave, por suerte. Según la ley Emilia, tú tenés que irte en cana. No tenés derecho a pena sustitutiva. Una fractura de tobillo por haberte tomado 3 pisco sour y haberme ido a bajar a la calle Pericles. En cambio, si tú me hubieras pegado un balazo en la cabeza, si reunís determinado número de atenuantes, podrías cumplir la pena en libertad. Entonces, ¿qué estoy mostrando con esto? Que la ley es absurdamente desproporcionada. ¿Y por qué es desproporcionada? Porque se rompe toda esa escala de racionalidad que debiera tener un sistema, y se mete una ley a la fuerza donde se piensa que aumentando las penas yo voy a disminuir un comportamiento, y eso empíricamente es muy difícil de acreditar. Por otra parte, lo que disminuye un comportamiento, que es difícil, ojo, no es fácil, normalmente tiene que ver con la posibilidad real de que me sancionen y no con la gravedad con la que me sancionan. Es decir, si yo aumento la pena para el delito de violación a 40 años de cárcel efectiva, seguramente eso no va a afectar el número de violaciones. Por lo demás, porque la violación es un delito que se comete en secreto y que más encima nadie denuncia. En cambio, si yo trabajo con políticas de denuncia temprana, o alerto a los padres de situaciones de riesgo, o ese, no sé, hacer en definitiva la prevención tiene que ver con las situaciones de riesgo. No sé, en los años 80 los padres dejaban a los hijos con los curas días y semanas enteras. Hoy día yo me imagino que hay más desconfianza, y qué bueno que la haya. Entonces esas cuestiones pueden reducir un delito de violación, pero no el aumento de las penas. Entonces yo siento que la irracionalidad en materia penal, que es consecuencia del populismo y la rentabilidad electoral que da este discurso, ha hecho que en materia penal legislemos muy mal. Claro. Muy mal. Y de hecho Chile yo creo que es un pésimo ejemplo. Hoy día tenemos más de 60.000 personas privadas de libertad. Obviamente el encarcelamiento masivo no va a disminuir el delito, sino que donde ha existido encarcelamiento masivo, las consecuencias en general demuestran que aumentan los niveles de violencia. Sí, yo siento que también eso, yo siento que nos perjudica como sociedad en este proceso de la autorregulación. ¿En qué sentido? A ver. Porque al ponerte tantas leyes con nombres, siempre estamos esperando que un otro nos castigue. Ya, sí, bueno, sí. No sé si me explico. Sí, entiendo. Ahora, o sea, entiendo lo que dices, y puede ser, pero es difícil de medir eso. No se me ocurriría cómo diseñar una estrategia para medirlo, pero puede ser. Ahora, ojo que también de repente hay leyes que tienen nombre de víctima, pero no estoy hablando de un sentido distinto, y que pasan por arriba de la dignidad de las personas. Por ejemplo, la ley Sayén. Sayén es una niña que tuvo que nacer engrillada, tuvo que nacer de una madre engrillada. Un gobierno feminista, un gobierno presidido por una mujer, en fin, a mí, perdónenme, pero que un gobierno nos haga llamar feminista porque lo gobierna una mujer, si una mujer tiene que parir engrillada. Y esa niña que nace en esas condiciones, después las supuestas agrupaciones que protegen a esta niña le ponen ley Sayén, sin preguntarle a la madre, sin preguntarle a nadie, generando un estereotipo para toda la vida, cuando en verdad precisamente lo que esa niña, que bueno, ya de tener 8 años, no sé, o más quizás, lo más importante es quitarle el estigma a esa niña y que no se sepa que ella tuvo que parir, o sea, que su madre tuvo que parirla engrillada. Esas son condiciones que no respetan la dignidad humana básica y son repudiables, porque efectivamente si la pena lo que busca es sancionar al culpable, ¿qué culpa tienen los hijos y las hijas de las mujeres privadas de libertad o las hijas penadas? Ahora, muy interesante la conversación. Ahí me están preguntando cosas, me están preguntando a mí por interno,
cuando hablaste, claro, las leyes también en miedo, o sea, que trabajamos más el miedo. Trabajamos el miedo, claro. Sí. Y ahí me acordaba, me preguntaba qué significa eso, preguntaba un amigo, pregunta un interno, que profundiza, sí. Y me acordé de tú que eres italiano también, de un autor que se llama Paolo Virno, no sé si y él hay un libro que se llama La ambivalencia de la multitud. Ah, ya, no lo conozco. Entonces él dice que cuando hay mucha ambivalencia en una sociedad se generan 3 procesos. Ahí está el miedo, el cinismo y el oportunismo. Ya. Claro, mira, lo que pasa es que el miedo es necesario, o sea, el miedo lo necesitamos para poder vivir. Las personas tenemos miedo y con el miedo nos protegemos. El problema es que en materia de delito existe una distorsión de la realidad. Entonces, las probabilidades de ser víctima de un delito son X, sin embargo, por una superdifusión de los medios masivos, uno cree que las posibilidades son mucho más altas que X. Y pasa mucho, como lo decíamos al principio, Chile es un país relativamente seguro, sin embargo la gente tiene mucho miedo. Si tú piensas, en Chile las posibilidades de morir en manos de un delincuente, que existen, lamentablemente eso puede pasar, pero son mucho más bajas que las posibilidades de morir en un accidente de tránsito. Sin embargo, la gente tiene mucho más miedo de morir en manos de un delincuente que en un accidente de tránsito. Y es que por otra parte, mira, yo algunas veces hago el ejercicio, que no lo recomiendo porque no te vas a informar, pero si quieres entender por qué la gente piensa lo que piensa, mira los matinales. O mira los noticieros centrales, son solo delitos. Mira, y yo viajo en metro todos los días, yo vivo aquí en La Cisterna, me vengo a la universidad en metro. El metro de Santiago es un metro súper seguro. Sin embargo, el otro día estaba viendo un matinal que mostraba el metro lleno de delitos y como que vinculan rápidamente delitos, vendedor ambulante, músico, migrante. Y claro, y el otro problema es que de repente, no sé, por ejemplo, el Tren de Aragua, que es un problema el Tren de Aragua, pero el Tren de Aragua, su principal giro era el secuestro extorsivo. En Chile casi no hay secuestro extorsivo. El Tren de Aragua prácticamente fracasó en Chile. Sin embargo, se impuso el concepto mediático y no sé, por un venezolano si se roba una gallina, claramente pensamos en el Tren de Aragua. Entonces, eso es o sea, pensando o sabiendo que el miedo es algo importante, cuando la distorsión de la realidad es tan alta y nos produce este pánico, la respuesta siempre va a ser errada. El miedo es enemigo de la razón. Por ejemplo, yo que hago trabajo territorial, también soy trabajador social, como tú sabes. Por supuesto que lo sé. Me tocaba hacer un taller con dirigentes, me acuerdo, siempre en una comuna acá cerca de nosotros. Entonces yo le digo, con puros dirigentes, ¿ya? Y de una comunidad. Entonces le digo, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes tienen? Como tirándole el problema, a ver qué es. Y la primera es la delincuencia. Entonces yo después les pregunto, otros más, pero me quedo con ese problema y le digo, a ver, ¿cuántos de acá han sufrido o han tenido un asalto en el último año? Y ninguno. No, pues números más bajos, sí. Entonces después le digo, pero es que por allá está más, yo supe de una señora. Entonces también yo le hago ese ejercicio porque ven. Entonces, vivir con el miedo también implica una sociedad que también no madura. Sí, pero eso es muy chileno. O sea, Chile efectivamente es el país con más miedo y con tasas de delito relativamente estables. Por otra parte, uno ve a veces que el delito se mantiene estable o que los homicidios han bajado los últimos 2 años, teniendo una tasa más alta en el histórico chileno, pero como que esas cifras nadie las cree. Por otra parte, o sea, hay problemas con el delito, sí, hay problemas con el crimen organizado también, pero habría que buscar los verdaderos caminos que pueden resolver el tema. En Chile, por ejemplo, no tenemos datos, ojo, tenemos muchas municiones dando vueltas, que es una cuestión que antes no pasaba. ¿Cómo podemos saber eso? Principalmente porque en las noches en poblaciones de clase media, ni siquiera hablo de poblaciones pobres, se escuchan balazos en la noche. Yo cuando voy al Paraíso me quedo en Cerro Alegre es un cerro más o menos pituco, digamos, y se escuchan balazos en la noche. Yo aquí en Santiago vivo en La Cisterna y se escuchan balazos en la noche, no están matando a nadie, pero que si se escuchan balazos al aire, algo nos quiere decir que las municiones están sobrando. Y ahí tenemos un problema que se vincula al crimen organizado. Nosotros pensamos que el problema es la migración, pero el problema no es la migración, el problema es el crimen organizado, y hay que buscar políticas públicas más o menos eficientes que puedan resolver el tema. Voy a nombrar un ejemplo, que no estoy diciendo que haciendo esto vamos a resolver los problemas, pero miremos Portugal. Portugal es un país que deja de perseguir el tráfico,
legaliza todas las drogas y todos los recursos que utilizaba en la persecución los empieza a utilizar en programas de tratamiento contra las drogas. Claro. ¿Y cuál es el resultado? Disminuye la violencia, disminuye los delitos y disminuye el consumo de drogas. No es tan fácil, no estoy diciendo que hay que imitar el modelo de la noche a la mañana, claro, pero miremoslo, algo nos dice que a lo mejor el camino tiene que pasar más por ir legalizando algunas drogas y no tanto la persecución penal. Y por otra parte, tenemos que seguir los capitales y hay que entender siempre que el crimen organizado es ante todo un negocio. Quien está a cargo de una agrupación criminal no le importa generar terror, no le importa que los niños se droguen, lo único que le importa es el lucro. Entonces, si este es un tema que tiene por finalidad lucrar, abramos las cuentas y sigamos las cuentas y sigamos el capital y a lo mejor así podemos tener políticas más exitosas, que son complejas, obvio que sí, pero claro, nosotros si queremos de evitar un problema, vayamos a sus raíces y no vayamos a un efecto televisivo. Piensa que en Chile las leyes contra las tenencias de armas y municiones se han disparado, son altísimas, sí, las penas y las sanciones, y eso no ha incidido en que haya, digamos, que la gente deje de tener armas o municiones, todo lo contrario. Claro. Aparte que me trajiste un poco a la colación, escribí hace un tiempo atrás, el crimen organizado una tragedia para la vulnerabilidad social. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente me encanta tu visión, no del abogado como la ley, sino como, ¿por qué no hacemos algo antes? Como o durante, pues en claro, está el problema. Está el problema, pero empecemos a trabajar como el antes también, porque también tiene que ver con un tema de educación, de pobreza. O sea, Latinoamérica tiene más de 120 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Sí, es que en definitiva el tema es grave, o sea, es más complejo porque efectivamente la droga mueve lucas. Las lucas se lavan, las lucas lavadas terminan también financiando inmobiliarias, digamos, el dinero una vez lavado entra al mercado formal y existen mecanismos para que eso pase. El problema precisamente es ese, porque la violencia más extrema se ve en los sectores más pobres. Claro. Y precisamente la gente que más muere en manos del narcotráfico, no pensemos tanto en Chile, que todavía las cifras son más o menos controladas, sí, pero pensemos en México, son las personas más pobres. Entonces, precisamente hay que entender que la droga puede, en fin, yo tengo una política liberal, creo que las personas adultas podemos consumir droga en forma, o sea, si lo queremos, yo creo que es una decisión, no siento que el Estado tenga ninguna autoridad moral para imponernos qué tomamos y qué no tomamos. Entendiendo sí que las drogas son un problema, que las adicciones a la heroína mataron a mucha gente, que el crack hizo muchos músicos, hizo mucho daño, pero hay drogas que generan muy poco efecto nocivo en los adultos, como la marihuana, por ejemplo. La marihuana que genera efectos nocivos en los adolescentes, en los adultos es mínimo. Claro. O lo otro también, una droga que yo me di cuenta y que tú también viajas, por ejemplo, nosotros el azúcar. Claro, que tenemos, porque también son drogas, sí, no, final, que te hacen todo mal, te hace mal en la vida. Y uno piensa que si lo vemos por mortandad, claro, el cigarrillo genera mucha más muerte, claro, que la marihuana, por ejemplo, claro, o que el LSD. Yo no conozco a nadie, y he estudiado el tema, que se haya muerto por una sobredosis de LSD. No se ha medido la sobredosis de LSD mortal. No, el tema es que ya tenemos, desde el punto de vista de los principios, yo podría decir, creo en una política liberal de legalización de drogas. Sin embargo, haciendo políticas públicas no es tan fácil. Tú no puedes legalizar el TUSI de la noche a la mañana, la pasta base, porque a lo mejor el impacto puede ser muy negativo. Pero tienes que buscar mecanismos para regular el tema. ¿Y por qué digo esto? Porque el narcotráfico mata mucho más que la droga. La gente que muere por sobredosis en México no es nada si lo comparamos con la gente que muere por culpa del narcotráfico. Entonces el problema es el narcotráfico, y el narcotráfico es una consecuencia del prohibicionismo de las drogas. Por lo mismo tenemos siempre que mirar las políticas de legalización de drogas. Y la ruta del dinero. Y la ruta del dinero, es que van de la mano. Que claro, ya eso también, que acá tampoco se quiere... Ahora, es que ojo, eso también es complejo, ¿no? Porque mira... La ruta del dinero. Sí, esto es importante. Para unas series. Es que hay muchas series. Sí, hay muchas que hablan de... No, porque mira, piensa, hay drogas como el whisky, que se producen, o el whisky en Estados Unidos, y se venden en todo el mundo, y son legales. Y hay drogas como la cocaína, que se producen en 3 países, principalmente Colombia, Perú y Bolivia, y se consumen en Estados Unidos, principalmente en los años 80, pensemos, y son ilegales. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, si la cocaína se produjera en Estados Unidos y se consumiera en Sudamérica, ¿sería legal o ilegal? Y ahí viene una segunda parte, porque la llamada guerra contra las drogas, que parte con Nixon, sigue con Ronald Reagan, es una guerra que tiene un fundamento principalmente económico. Y la guerra contra las drogas de Estados Unidos se dan cuenta que no les basta con una guerra en territorio nacional, claro,
y la exportan y le imponen primero en los países andinos, Colombia, Perú, Bolivia, y después en toda Latinoamérica. Y si uno mira en Chile, la ley 20.000, que es la ley que sanciona el tráfico de drogas, es una ley que pasa por encima de muchos de nuestros principios democráticos, por ejemplo, presume la responsabilidad penal, y se parece mucho a las demás leyes de drogas de Latinoamérica que han sido todas impuestas por Estados Unidos, y el fundamento es un fundamento económico, no de salud pública. Claro, qué interesante. No, estos temas son buenos, son interesantes. Oye, se nos pasó, mira, muy rápido, yo creo que... ¿Cuándo se acabó esto? ¿Una media hora? No, una hora, pero vamos a ir a la primera canción. Oye, no me dejaste elegir canciones, me hiciste trampa. No, es que ahora tenemos un dictador de la música, que es Camilo. Ya. Él pone la música. Entonces, yo dejaba elegir a los... O yo venía. Pero mira... Un narco corrido, ¿no? Claro, un narco, hubiésemos puesto un narco corrido. Pero vamos a traer un recuerdo muy bueno, que también ya también hace... ¿cómo se dice? Un recuerdo a mi zona, que a ti no te gusta mucho O'Higgins de Rancagua. A mí no me gusta el equipo de fútbol O'Higgins de Rancagua, pero Rancagua me gusta mucho, tierra de vinos. Tierra de vinos. Y había un tema que se hizo famoso, Rancagua. ¿Te acuerdas del tema que todos bailan? O sea, que rancagüino o rancagüina que no sabe este tema, no es de Rancagua. A ver, no sé. Que es, dime si son latinos, de Proyecto 1. Proyecto 1. Ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura, Proyecto 1 otra vez con mi gente de Real to Real, Lord have mercy on me. Disco de oro en México. ¡Órale! Y sin duda ya tú sabes qué es. ¡Órale! Bailar con Proyecto. ¡Otra vez! Si el tema no te gusta, ¡otra vez! Pero yo sé que te gustó, so enamórate. If you want a live show, then ¡otra vez! Pero tienes que pagar en ¡dólares! You keep it tight, right? Or what? All night. P1's making moves in the house tonight. We keep it tight, right? Or what? All night. Latinos make noise cause it's only right. Hey, perdiendo control. Y las chicas quieren el negrito. Ay, boy, no está mala fama. El tiburón no es de la imitación. Dime si son latinos. 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 La conocí una noche, la llevé para la playa, entonces vino la lluvia, ahora ella me ama con sabrosura, baby. None of them are this, none of them are that, none of them are cold, none of them are hot, none of them are white, none of them are black, none of them are bold, none of them are loud, none of them are slim, none of them are bald. La fiesta no se quiere para nada, que no se quiere para nada, que no se quiere para nada, que no se quiere para nada. None of them are dark, none of them are dark, none of them are same, none of them are not, none of them are blind, none of them are bad, none of them are bad, none of them are rock, none of them are take, none of them are flat, none of them are Scooby-Dooby-Doo. Who the hell is that? Who the hell are you? Projecto 1, Boston man, Trinidad and Dominican. So, get, pow, pow, pow. Get, pow, pow, pow. Get, pow, pow, pow. Get, pow, pow, pow. Latinos, debe ser son latinos. Debe ser son latinos. Debe ser son latinos. Dime si son latinos. Dime si son latinos. Dime si son latinos. Dime si son latinos. We got it going on. We wreck the party, baby. We got it going on. What? On and on and on and on. Now when I say alcohol, you say oh. When I say yes, you say yo. La misma locura de siempre, interior todavía presente. Se siente, mi gente, fotocopias no inventen. Estoy harto de la Macarena y el chupacabra y merengue house discos que no dicen nada. Cada hora en la radio, ain't nothing but a bunch of pariguayos, pero ya llegaron los cero oeste, la bulla. Tocando tejano, pero vengo con la furia. El sueño will all recognize that no one can flip it like these four guys. Merengue hip hop, sigue ahí. Adelante mi gente, sigue ahí. Latinos, debe ser son latinos. Debe ser son latinos. Debe ser son latinos. Dime si son latinos. Dime si son latinos. Dime si son latinos. Dime si son latinos. España,
En Radio U Central 107.1 FM estamos presentando Libertad de Palabra, con la conducción de Hugo Covarrubias y la participación de Camilo Mirosevich. Estamos de vuelta acá en Libertad de Palabra en el 107.1 FM estéreo y tengo una papita recién llegada. Contarte que me acaba de escribir la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación de Trabajo Social, la doctora Sonia Brito, y que hemos celebra la nominación de la doctora Margarita Rosas al premio Catherine Kendall, que es uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito del trabajo social. Felicitaciones. Y así que estamos muy contentos de nombramiento de la doctora, que es una trayectoria tremenda, la doctora trabajadora social Margarita Rosas, que también ha formado a generaciones de profesionales, no solo en su país, sino también a nivel latinoamericano y mundial. Así que estamos muy contentos de este nombramiento desde el Cono Sur, ¿cierto? Celebramos esto con orgullo. A Margarita Rosas, qué nombre más floral, me gusta. Sí, así que estamos muy contentos de ella, así que salió el comunicado hoy día a este nombramiento, que es, como te digo, lo entregaron, es como los Oscars de trabajo social, ¿cierto? Todas las carreras tienen sus profesiones, tienen sus premios, así que derecho poco, ¿eh? Derecho poco, ¿sí? Premios, sí. Oye, pero yo insisto que antes, cuando uno venía invitado, lo hacían elegir la música. Sí. Pero sabes que igual interesante, porque yo no escucho mucho Proyecto 1, pero una vez lo fui a ver en Nueva York. Mira. Tú sabes que yo hice mi postdoctorado en Nueva York y tocaban en Central Park gratuitamente. Así que con los amigos fuimos, pues compramos unas latitas de chelita y nos fuimos a ver a Proyecto 1. Y yo que pensé que eran dominicanos, caribeños, pero no, son neoyorquinos. Son de un barrio dominicano, pero que nacieron en Nueva York. Muy interesante eso de las distintas colonias en Nueva York, donde se mantienen las tradiciones, a veces más que incluso que los propios países originales. Claro. Lo que fue en sus años, porque ya casi no existe Little Italy. Los italianos de Little Italy eran mucho más italianos que los italianos de Italia. Lo mismo pasa con Chinatown, ahora está el barrio coreano, etcétera. Así que no la elegí, pero bueno, algo que decir de la canción. Algo que decir, y quizás de la última canción, no sé si conoces tanto a la que viene después. Yo creo que sí, porque a ti tú eres amante de la música, tú escuchas más música. Sí, soy muy melómano, sí, escucho música todo. Escuchas más música que televisión, creo que. Es que no tengo televisión, de hecho, tengo una, pero para ver plataforma no, yo escucho la radio. Ya. Sí, yo también escucho, yo tengo para ver las series nomás. O podcast, escucho podcast de... Bueno, no voy a hablar de radios particulares, pero sí me gusta informarme con la radio. Vamos a hablar ahora de esta gran novela que ha tenido un exitoso, ¿cierto? Hemos visto mucho éxito. La novela de profesor Silvio Cuño, que es una novela, no es de derecho, pero debe tener pasaje, ¿o no? Me imagino. O sea, es que... Cuéntanos un poco de qué se trata, no hagas tanto spoiler para que la gente lo pueda también adquirir. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue un proceso de escribir primero? Saliste de la zona quizás de... Bueno, los abogados te escriben siempre, pero esto es distinto, ¿no? Escribe una novela. Mira, ¿es tu primera novela? Es la primera novela publicada. Fue idea de Omar Saavedra, a quien siempre recuerdo con mucho cariño, que era un escritor de Valparaíso, no muy famoso, pero muy buen escritor. Y yo hice una especie de taller literario con él, donde él me dio la idea de escribir esto, que en verdad era un guión de una serie, en verdad, esa era la idea original, y fue él el que, es culpa de él, él me dijo, escribe una historia con casos penales reales, para evidenciar un poco el clasismo que hay en el sistema penal, como el derecho penal, más que un sistema de gestión del delito, es un sistema de gestión de pobreza, haz todas las denuncias que tienes que hacer, pero en forma de novela. Pero luego me dijo, mira, si tú hablas de cosas tan grises, tan tristes, nadie la va a leer, y para que lo lean tienes que ponerle dos cosas, mucho humor y muchos cagüines. A la gente le encantan los cagüines, así que empecé a preguntarle a mis amigas, a mis amigos cagüines, y los empecé a inventar, un poco los iba acomodando para la historia,
Y para sorpresa mía, pese a que el libro es un poco largo, tiene 360 páginas, no me acuerdo, con 380 por ahí, pese a eso se han vendido hasta ahora 1200 copias. Mira. Entonces yo me siento muy afortunado. Bueno, la verdad yo compré 100, o sea, se han vendido 1100 y yo compré otras 100, pero si no se apoya uno mismo. Y estoy muy impactado porque mucha gente lo ha leído. Ojo que no a todo el mundo le ha gustado. Hay gente que se enojaba con el libro, gente que me dejó hablar con el libro, gente que me amenazó con querellas con el libro. ¿De verdad? Sí, algunas compañeras que se han puesto celosas con el libro. Entonces es un libro que no me arrepiento de lo escrito, obviamente, pero me ha dado hartos problemas. También. Claro, por lo menos aquí en la parte de atrás, porque si Tulio es un joven abogado que tras cursar su maestría en Barcelona vuelve a Valparaíso con la intención de dedicarse a la docencia universitaria. Con un trabajo precario en una universidad porteña, ya quejado por las deudas, no tiene más opción que volver a su antiguo trabajo como defensor público. Así claro. parte O sea, hay algo de autobiográfico, pero es ficción, todo esto es novela. Entonces, lo que ahí se cuenta no pasó de verdad. Estaba sacado de cosas que pasaron, historias de amigos, qué sé yo. Claro, porque ahí es una novela concebida como si se tratara de una serie audiovisual. Claro, porque es que esa era la idea original. Omar me dio la tarea de escribir una serie. ¿En 10 capítulos? En 10 capítulos, se tiene 10 capítulos, pero luego una vez que terminamos los 10 capítulos me dijo, hagamos la novela. Y yo estaba en ese tiempo en Canadá, hasta en tiempo de pandemia, y la terminé escribiendo en Canadá. Me acuerdo perfectamente esos paisajes todos blancos con un frío ahí escribiendo. ¿Y cuánto te demoraste en escribir esta novela? Como 2 años, pero a medio tiempo, no dedicación exclusiva. Sí, ¿Y cómo? ¿Y tuviste un método? No sé, hiciste ya cada día voy a escribir una hoja. Mira. O no, ya hoy día tengo más tiempo, o es un trabajo en sí. Claro, ¿no? o sea, yo soy súper de método. Yo no soy de improvisar el trabajo, como que requiero método. Pero Omar Saavedra, que era el maestro, me dijo que me olvidara un poco del método. Me dijo, olvídate del método, deja fluir, escribe todo lo que puedas. Si no te gusta es más fácil borrar que agregar. Entonces si se te ocurren 2 finales, 2 desenlaces para cada episodio, escríbelo, 2, 4, lo que sea, y después vamos eligiendo. Él me ayuda mucho a editar, o sea, hay un trabajo de edición de él. Mira, curiosamente, ayer me encontré con la hija de Omar, la gran Catalina Saavedra, y la saludé, siempre un gusto verla porque tiene la misma cara de Omar, entonces yo la veo y me acuerdo de mi querido maestro Omar Saavedra, amigo, y para mí fue súper placentero escribirlo. Yo creo que pocas veces en la vida me he sentido tan contento haciendo un trabajo que cuando escribía eso, que me reía solo, y aparte recuerdo todo el periplo, porque yo partí escribiéndolo acá. Mira, partí escribiéndolo en una reunión tan aburrida que habían antes aquí los días, ya no quiero decir nada, que no cachen, así, unas reuniones eternas, y yo me aburría mucho, entonces me puse a escribirla en reunión. Y luego me tuve que ir a un intercambio de Europa, seguí escribiendo en Europa, volví a Chile, después me fui a Australia, como que todo, yo me iba con el computador, seguía escribiendo. Y en Nueva York fue donde escribí la parte final, pero el periodo final, pero la última página y la edición final fue en Canadá, cuando estaba ahí atrapado en la pandemia, me quedé en medio de la nada y ahí terminé el libro y fue un proceso complicado, con algunos momentos de estrés, pero que lo disfruté un montón. Y después cuando terminas, ¿qué pasa por alguien que lo revisa? ¿Cómo sí, lo hace? ¿Cómo el proceso que le cuenta a la gente que lo está escuchando y viendo también? A ver, yo creo que, yo invitaría a todo el mundo que escriba, pero que escriban pensando que no los van a publicar, porque lo más probable es que nadie lo publique, porque se escriben muchos libros y se publican muy pocos. Entonces yo un poco pensé que esto era un ejercicio, y a Omar... Del taller, claro. Claro, este taller, y Omar me dice, no, transformemos esta serie o este guión de serie en una novela. Tratamos de transformarlo y no se transforma tanto. De hecho, si tú lo miras, tiene mucho diálogo. Y se lo mandamos a Ucbar, y claro, Ucbar primero dice, no, esto tiene 600 páginas. Me acuerdo, la dueña de Ucbar me dijo, si no lo bajas a 400 páginas, yo ni siquiera lo voy a leer. Entonces bajar de 600 a 400 fue harto trabajo. Ahí estuve editando hasta que lo reduje a las 400, se lo mandé a Isabel de Ucbar. Isabel lo leyó, le gustó, me dijo, todavía hay que editar más. Ella también le metió mano, lo fue transformando, le quitó algunas partes que eran un poco fuertes, un poco violentas, y pasó, y bueno, le gustó, dijo, no, esto tiene potencial, y nos ha ido bien. Ahora, igual pasan cosas raras, porque, por ejemplo, el libro muestra un mundo del derecho, de los abogados que tramitan causas penales, abogados y abogadas, y es un mundo particularmente clasista. Digamos, los imputados son los flaites, los abogados no son los flaites. Es un mundo especialmente machista, pero súper machista.
En el ámbito penal. Los abogados en general yo creo que es un mundo muy conservador, muy machista. Entonces yo describía un poco el comportamiento de este mundo de los abogados. Súper machista, súper clasista, súper arribista, súper borrachos también. Y esa descripción chocó mucho. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres feministas me dijeron, oye, pero este libro es súper machista. Y yo no sé si eso es una lectura muy superficial, porque en definitiva cuando tú muestras diálogos tan machistas, yo siento que también puede haber como, uno lo puede entender como una crítica. Claro. O cuando me decían, ¿y por qué están siempre borrachos? Como qué patéticos los abogados. Pero es que son muchas veces patéticos los abogados. O sea, yo no inventaba esas borracheras. Y de hecho muchos personajes muchas personas se sintieron interpretadas por los personajes y se enojaron, y claro, me costó perder amigos. Tiene su parte dolorosa el libro también, pues yo me siento muy contento de haberlo escrito, no me arrepiento de haberlo escrito, me encanta haberlo escrito, pero también tiene la parte dolorosa de haber perdido amigos, haber generado harta rabia. Yo a veces voy a tribunales y veo las caras de odio, a veces se ríen, como que, digamos, el libro incomodó, quizás esa era la idea. Si lo tuviera que escribir de nuevo, sería más cuidadoso en que no sean tan identificables a veces las personas, porque hay algunos colegas que se sintieron claramente identificados, y no precisamente yo estaba contando virtudes, sino que estaba contando un poco los pecadillos de todos, pues si en los pecadillos también hay algo divertido. Claro. Ah, mira, ya, pero que no se pongan graves. Se ponen graves, son graves, se dan color. Sí. Es que ¿sabéis lo que pasa, Hugo? Que yo creo que a los abogados, a las abogadas también, les encanta reírse todo el mundo. Menos de usted. Pero que no se rían de ellas, Oye, de ellos, porque se sienten medio superiores, po. Sí. De hecho, vaya, tú eres trabajador social, Sí. estás en una facultad con personas de Derecho y Trabajo Social. ¿No te parece de repente que la gente de Derecho los mira un poco para abajo? Sinceramente. O sea, yo creo que como dices tú, la idiosincrasia del abogado. Tú vas a otra escuela, lo mismo También, pasa. pues son claro. medios que miran para abajo. Y siento que sí es una profesión que quizás como lo educan como también para competir. Pero mira, Entonces, para decirlo en chileno, yo siento que es muy común que las abogadas y los abogados sean levantados de raja, perdona, Claro. en lo coloquial. Sí, estamos en libertad de palabra. No hay Libertad de palabra, no hay censura, me gusta. Entonces yo también hago ver eso, como, no sé, el típico abogado que cuando está en la facultad tomábamos todo vino en caja, y después son abogados y se les mejora el paladar en 30 segundos. Cuando yo los vi ahí con el guatero galáctico, yo era como, ay, este vino del Valle Colchagua, tu valle. Claro, me vaya con chao. Sí, mira, sí es verdad, pero eso digo, yo creo que la idiosincrasia todas las profesiones tienen una idiosincrasia. Ya, pero sí siento, obviamente, que primero nosotros... Pero ustedes tienen más calle, por ejemplo. Claro, a mí, Camilo, por ejemplo, después cuando conoce la profesión, nos empiezan a mirar de otra manera. Pues claro, puede ser, pero en general, profesores de derecho en general que ven nuestros proyectos, que trabajan con... Dice, wow, usted... No lo habíamos tenido presente. Claro, puede ser, entiendo, sí. Entonces, ahora, claro. ojo que igual en la práctica, generalmente los abogados que tramitan requieren mucho el trabajo conjunto con psicólogos y con trabajadores sociales, tanto en familia como en derecho penal, como que hay ahí una necesidad. Pero yo siento, y lo digo con un poco de vergüenza por mi profesión, que hay muchos abogados en Chile que agrandados. Entonces, claro, cuando tú los criticas a los abogados, a las abogadas, es como un colega nos está criticando a nosotros, no le gustó mucho. Oye, tengo también el abogado Logan, ¿lo conoce? Logan. No lo conozco. Que es un defensor, mira, deja buscar Logan, el abogado. Ya. ¿Pero que es un personaje o una persona? No, es un abogado que ¿Ya? sale yo creo que lo conocen. Lo conoces tú, que se puso así, pues, abogado Logan, por el... mira. A ver, ¿está en la pantalla? Sí, ahí? te voy a mostrar que sale la tele también, quiso ser constituyente, creo también. Debo cacharlo. Sí, entonces, él, a ver. mira, no sé si puedes venir para acá. El abogado Logan, Rodrigo Logan. ¿Ya? Bueno, no, pero ¿sabes por qué quiero mandarle un saludo? Que me acordaste, porque él es un abogado, auspició ¿cómo se llama? El abogado Logan, que le mando un saludo de acá de la radio de Libertad de Palabra, que quiere venir. Él nos auspició con las camisetas de fútbol a mi equipo. Bueno, un saludo entonces Así que, para la claro, viste que... Oye, espérate, hablando de abogados faranduleros y una gran amiga también, cuando presentamos este libro que es La Central, vino la Helwe. Ah, sí, Vino la tía Helwe y gracias a la tía Helwe llenamos el salón, se vendieron un montón de libros, fue todo un éxito en gran parte gracias a la tía Helwe, así que
No sé si lo escucho, bueno, después yo se lo mando, pero siempre saludos, respeto, cariño por la tía Helwa. ¿Hay amiga también? Yo la conocí por el libro, porque le escribí para ver si podía venir a presentarlo, fue súper buena onda, me invitó a su casa, vino para acá, fuimos a cenar y tenemos un vínculo de amistad, no la he visto hace tiempo, pero mi cariño, mi respeto y agradecimiento por la tía Helwa. ¿Y cómo estuvo ese lanzamiento? Estuvo bueno, o sea, llenamos el Salón Rojo, vendimos como 80 libros, ahora claro, la estrella era la Helwa, yo era el arroz nomás ahí, pero... ¿Y la Helwa lo leyó antes? Sí, pues se lo regalé y lo leyó rápido, el lector de la Helwa. Sí, pues bueno, generalmente los abogados son súper lectores. Y me dijo, cuando escriba yo otro, llámame porque yo tengo más historias que la cresta. Ella debe tener más historias. Debe tener muchas historias. Y aparte ella es una mujer de, no sé, de paisana, de clase relativamente acomodada, pero ella se mete en el mundo del derecho penal, que es el mundo de la pobreza, y con su personalidad logra imponerse ahí, y es muy respetada en ese mundo, así que yo creo que es muy valioso lo que hace la tía Helwa. Mira qué interesante. Oye, está bueno para hacer un programa con... Podemos tratar de llamarla, yo creo que ella, lo que pasa es que debe tener la agenda media complicada, pero yo la puedo llamar, de hecho también se quedó con el número de nuestro querido amigo Rafa Medina, y quedamos de hacer algo, un premio aquí en la universidad, porque ella es exalumna aquí de la Central, abogada centralina. Mira qué interesante. Y también, bueno, creo antes que termine todo, se nos pasa tan rápido el tiempo, quiero mandarle un saludo a Beca que nos está escuchando. ¿A quién? Beca. Lisa, se va a ver a Lisa en Beca, así que le mando un saludo, que está acá en Santiago, de visita acá, ella es de Arica, así que le mando un gran saludo y que lo disfrute estando acá en Santiago. Y bueno, cuéntame de tus proyectos ahora, ¿en qué está el abogado investigador y escritor? A ver, claro, yo ya casi no soy abogado, soy un poco abogado, soy más profe de acá, claro, más profesor y investigador. Sí. Mira, este ha sido un año bien movido, por suerte, porque hemos tenido hartos viajes. De hecho, partí el año con una charla en marzo en Sydney, que fue una charla, hice una mini estancia, estuvo muy bueno eso, en Australia. Luego fue un congreso a Oslo el mes pasado. Luego fui a Querétaro, visitar la cárcel de Querétaro, estuve haciendo unas clases en Querétaro, México. Ahora, este domingo parto para Italia, Brescia, a hacer una estancia investigativa. Estamos tratando de generar vínculos por el doctorado con otras universidades. Ahora, es bueno hacer los vínculos, pero también cuando uno, por lo menos en mi caso, cuando viajo, como me desconecto un poco de las reuniones y toda esa parte más burocrática, soy más productivo. Vamos a estar en Brescia, vuelvo y después en agosto tenemos un congreso en La Coruña. En septiembre hay un congreso en La Plata sobre temas de encarcelamiento y mujeres. Y a fin de año hay dos profesores de esta facultad que vamos a un congreso re importante en Sudáfrica. Voy con el profesor George Stippel, que es ¿El otro año? Este año, en diciembre, sí. Así que este año se viene con mucho viaje. Todos estos viajes, la mayoría yo los hago circunscritos a un fondo de investigación del que soy el investigador responsable, que es sobre Tribunal de Tratamiento de Drogas, pero donde estudiamos principalmente el tema de guerra contra las drogas, posibles soluciones, siempre desde una perspectiva crítica. Y en eso estamos, po. Y hartos viajes, entonces. A mí me gusta ser académico, en verdad, porque me gusta viajar. Estamos como con la profesora Carla. Yo con la profesora Carla. Ustedes fueron a Chipre, sí, los vimos. Mi partner de investigación, que estamos. España, puro paseándonos. Chipre, España, hemos ido a México también, y a Panamá. Qué envidia. Y el próximo año, que me acordaste, nos toca también Sudáfrica. Buenísimo. O África, vamos a ir a África, perdón, a Kenia. Kenia, perfecto. Kenia. No, muy bien. Ahí toca la Conferencia Mundial de Trabajo Social. Ya, muy bien. Obviamente que quiero preguntarte en poquitos minutos, esto también como el modelo Bukele, que también hoy día está sale hoy día en los candidatos, viste, hasta que, no sé, creo que una de las candidatas fue hasta el desierto, no sé cómo decir, aquí se puede construir una... ¿Qué pasa con ese modelo? Que también la gente lo compra, ¿o no? Sí, pues no, lo compra mucho. Ahora, ojo que hay que partir un poco... Yo igual encuentro es terrible cuando muestran... Es que no, lo que pasa es que... que son delincuentes, si no estoy diciendo nada... Sí, pero mira, es que uno de los problemas principales es que la sensibilidad actual del mundo, por lo menos del mundo occidental en general, no es una sensibilidad de respeto por los derechos humanos. Entonces ese es un problema grave. Los linchamientos cada vez son más comunes. Entonces yo siento que, ojo que los linchamientos son prácticas medievales y hoy día son cada vez más comunes.
Entonces un régimen que no respete los derechos humanos puede tener popularidad. Y eso es lamentable porque quienes respetamos y quienes creemos en la cultura de los derechos humanos, o sea, derechos humanos significa derechos de todos. Entonces, por ejemplo, respetar los derechos humanos y ser un militante de los derechos humanos significa que tú no podés torturar a nadie, ni a Pinochet. O sea, que ganas de torturar a Pinochet, que ganas de torturar al Mamo Contreras, pero no lo puede hacer porque son sujetos de dignidad. Y el sentido de no respetar los derechos humanos... Claro, y que hicieron algo malo y lo están pagando. Claro, Ahora, ¿cuál es el tema? Que ¿por qué el régimen Bukele es tan popular? Primero, porque tiene mucha prensa, y segundo, porque efectivamente dentro de los centros de las ciudades se siente mucha más seguridad. Entonces yo antes iba a El Salvador y tenía que contratar a un guardaespaldas, estaban las maras, había mucho peligro, y hoy en día tú vas a El Salvador y no hay peligro, tú puedes caminar por la calle sin ningún problema, es prácticamente un país distinto. Pero ¿cuál es el costo? El costo es que está lleno de personas privadas de libertad de las cuales ni siquiera se sabe si perpetraron o no un delito. Entonces, como que el miedo se traspasa, ya hablábamos del miedo. Antes la gente le tenía miedo a las maras, hoy día a las personas, sobre todo los hombres, jóvenes, pobres, le temen a la policía. Porque la policía te puede acusar de perpetrar un delito y tú te vas preso solo por una acusación así. E incluso más, como las maras tienen unos distintivos, que son unos tatuajes muchas veces, a veces la sola presencia, o digamos, el hecho de tener un tatuaje puede significar que tú te vas a ir preso por sospechoso de participar en una mara. Mira, te lo pongo en un ejemplo, lo más parecido a una mara aquí sería quizá una hinchada de fútbol. Nosotros sabemos que las hinchadas de fútbol a veces destruyen, roban, etcétera. Y pensemos, por ejemplo, que las hinchadas de Colo-Colo y la U destruyen después de los partidos, cosas que a veces pasan. Yo de ahí no puedo concluir que todos los jóvenes que tengan un tatuaje de la U, del Colo-Colo, los puedo meter presos. Eso es lo que pasa. Entonces es un sistema que no respeta los derechos humanos, es un sistema de un maltrato, de condiciones de precariedad absoluta respecto a las personas privadas de libertad, y que va a tener efectos nefastos, porque estas personas que hoy día están privadas de libertad en un momento van a salir, y no sabemos cómo van a salir, porque todos los estudios que se han hecho desde la prisión, desde los años 40 del siglo pasado, es decir, de Klemer para adelante, dan cuenta de que la cárcel lo que hace es genera más efectos criminógenos y empeora las condiciones humanas. Entonces, esto es una bomba de tiempo que va a reventar y va a reventar mal. Claro, salvo que los dejen toda la vida y que no pueden tampoco. Pero es que el costo no se sostiene. Claro. Y aparte, ¿qué sentido tiene tener a un señor de 80 años privado de libertad? Claro. No existe un sistema que no se sostiene, es un sistema que da rentabilidad electoral. Bukele es una persona que miente constantemente, sin embargo, que le gusta a la gente. Y de hecho en Chile, y ojo, no culpemos a la derecha, en Chile políticos de derecha e izquierda van a tratar de colgarse un poco de la figura de Bukele, claro, porque fama, da rentabilidad electoral. Da rentabilidad nomás. Estamos terminando, tremenda conversación, se nos pasa muy rápido. Te quería dejar también un minuto para que mandes saludos a tus amigos, familia, a quien quieras. Esto va a quedar después en YouTube también, se puede subir, lo puedes compartir y todo en tus redes. Bueno, voy a aprovechar de hacer una publicidad entonces. Claro. No, quería contar que a mí me gusta esto de la radio, me gusta mucho más la radio que la televisión, por ejemplo, porque las veces que yo televisión te dan muy poco tiempo, uno no puede desarrollar las ideas, y en cambio la radio y los podcasts me gustan. Y en ese sentido, con mi gran amigo Ivo Pirovich, a quien le mando un afectuoso saludo, hicimos un podcast que se llama La Tardis de Evil. Y ustedes la pueden buscar en Spotify, está ahí, pero hablamos de música principalmente, no hablamos mucho de política, hablamos de música, de cine, así que invitación a escuchar La Tardis de Evil con mi gran amigo Ivo Pirovich y a todas las amigas y a los amigos. Perfecto, tremendo invitado, estamos terminando. Se pasó demasiado rápido los chiquillos, ¿no? Como que ¿Qué tema viene ahora? Fue como Ferrari, esto, cuando tuvimos No, me gusta... No, ¿qué tema de canción? ¿Qué canción viene ahora? Hoy día viene Mariana Montenegro, es una excelente cantautora, y la canción se llama Río. Aquel día en que fuimos a nadar, aquella agua tan fría y tu forma de bracear en el río aquel, tú y yo y el amor.
tus manos, tú mirabas una flor. Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol. En el río aquel, tú y yo, y el amor que nació de los dos. Nuestro río sigue igual, con sus aguas tan claras que se pierden en el mar. En el río aquel, tú y yo, y el amor que nació de los dos. De los dos, tú y yo en el río aquel. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Hasta la próxima semana.